ser la cantidad que somos, hubiera dicho, wow. Muy populares, siempre lleno de visitantes. Y al otro lado estamos viendo la Loma del Ángel. Oye, que la crema la trajiste. La crema antisolar. Sí. No lo creo todavía, el tiempo se ha ido volando. Piña colada, pero la piña colada que hacían ahí tiene una... A mi prima, que muchos se han enamorado de ella, que voy a hacer un video sobre eso próximamente, sobre cómo se distorsiona la realidad de lo que se vive. Mejor ha sido tener la compañía de ustedes en cada video. Buen día, familia. Pues sí, hoy quería traerles un video un tanto diferente, un tanto especial, un poco más íntimo, por así decirle. Esto se debe a que hoy estamos cumpliendo un año, aunque yo no me lo creo todavía, el tiempo se ha ido volando. Y quería empezar acá porque fue precisamente aquí donde todo empezó. Quiero mostrarles para que vean bien dónde estamos. Todo empezó con aquel video que fue el primer experimento en todos los sentidos. El Callejón de Espada es un lugar con 4 restaurantes muy populares, siempre lleno de visitantes. Y al otro lado estamos viendo la Loma del Ángel. Lo mismo, se encuentra completamente vacío. No se ve un turista, todos los negocios privados de este tipo están cerrados. Y además la música, que no había mucho en aquel tiempo, la grabación que también era un poco distinta, la edición, aquel intro del canal, no sé si se recuerdan. A estas alturas todavía no tengo tráiler del canal, ni creo que haga falta tampoco, aunque no sé si lo haga o no lo haga. Bueno, vamos a buscar un poquito de sombra, un lugar en donde sentarnos. No se preocupen que por acá también les voy a traer algo estos días. El primer video que supuestamente debía salir en el canal era este que les voy a mostrar ahora. Hotel Princess del Caribe. 510 CUC por 2 noches con transfer incluido, ida y vuelta. Si quieres saber qué es lo que obtienes por ese precio, échale un vistazo a esta parte del video. No había vaso, parece que, no sé, un trago que estaban haciendo ahí que era la piña colada. Pero la piña colada que hacían ahí tiene una característica. Era una piña colada prefabricada. Tú dirás, bueno, ¿cómo prefabricada? Sí, era... Ya estamos llegando. Ahí vamos. Oye, que la crema la trajiste. La crema antisolar. Sí. Está por allá. Por ahí también. No, obviamente ese no fue el que salió primero. No recuerdo en qué número exactamente vine a sacar ese video. Me parece que fue por allá, por el 8º o 9º video. Porque era un proyecto demasiado grande para mis habilidades, tengo que ser sincero con ustedes. Yo todavía no estaba preparado para un video tan largo. En un principio el objetivo del canal era ser un poco más turístico, por así decirle, de alguna forma. De ahí el nombre, que cambió varias veces hasta lo que es hoy, ¿no? Yo creo que si el canal se llamara Cubanito Vlog o una cosa así, creo que tuviera más seguidores o más vistas, qué sé yo. Luego de ese comienzo y de un contenido bastante variado, tengo que reconocerlo, más de lo que yo hubiera querido, el canal dio un giro hacia lo que es hoy, gracias a ustedes nuevamente.
por las sugerencias que han dado. Ha sido un largo trabajo. En un principio, cuando un canal es pequeño, necesita mucho de la rapidez a la hora de publicar los videos, de la primicia. Es muy importante eso para ganar visualizaciones, para ganar suscriptores también. Ya vieron que he introducido nuevas personas en el canal. A mi prima, que muchos se han enamorado de ella, van a seguirla viendo, como no, en alguno que otro video, y también van a tener un contenido un poco más variado cuando las condiciones sean favorables nuevamente. Recuerden que ahora todo está cerrado, todo se hace difícil, pero sí, vamos a tener variedad. Creo que si me dijeran el día 31 de marzo de 2020, que fue cuando publiqué el primer video, en ese momento que le envié un mensaje con el enlace de ese primer video a muchas personas, no a todas, no a todas esas personas que yo tengo dentro de los contactos, no lo compartí en Facebook ni en ninguna otra red social, solamente lo envié por WhatsApp. No recuerdo a cuántas personas exactamente. Creo que en abril, terminando abril, eran alrededor de unas 20, 25 personas. Para llegar a los 1000, debo reconocer que pasé bastante trabajo, ya que como nunca tuve padrinos, tengo que reconocer que pasé bastante trabajo. Y si me dijeran después que a día de hoy, en abril, íbamos a hacer la cantidad que somos, hubiera dicho, wow, está difícil eso. No iba a decir imposible, pero sí iba a decir, está bastante difícil eso. Y llegados a este punto que estamos hablando sobre los suscriptores, debo pedirles que se suscriban para que la familia siga creciendo, pero más importante que eso, para que puedan ver los videos cada vez que publique uno. No se olviden activar la campanita que está al lado. Todo el trabajo que he pasado, esas largas noches y madrugadas, pero el trabajo enseña y te prepara para cosas mejores. Lo otro quizás sea esos comentarios de esas personas que les pagan por comentar y por desprestigiar el trabajo que hacen youtubers como yo, que cada vez somos más, pero al final ustedes mismos se encargan de responderle esos comentarios negativos que ellos hacen. Sobre esto, curiosamente, he encontrado algunos comentarios en Twitter, que voy a hacer un video sobre eso próximamente, sobre cómo se distorsiona la realidad de lo que se vive en Cuba en las redes sociales. Lo bueno, sin duda, ha sido el camino recorrido con ustedes para llevarles la realidad de lo que va pasando acá. Ese feedback que ustedes me dan en los comentarios es muy importante, pero sin lugar a dudas, lo mejor ha sido tener la compañía de ustedes en cada video, porque aunque no lo crean, en cada video que yo filmo, en cada video que yo traigo al canal, ustedes siempre están presentes. Ojalá sigamos juntos muchos años más. Y bueno, nada, hasta aquí el video de hoy. No quiero hacerlo muy largo. Ya saben que en principio no me gustan los videos largos, aunque le llegue a ustedes videos largos. Nuevamente, suscríbanse para que apoyen el canal. Nos vemos, no voy a decir que la semana que viene, voy a decir que muy pronto, porque ya saben que en Cuba acá todos los días hay algo nuevo. Así que un saludo y se les quiere.